de este momento que por motivos de tiempo no alcancemos a compartir, serán retomadas y también estarán incluidas en nuestros comentarios finales. Y al finalizar nuestra sesión estaremos ahora sí habilitando todas nuestras cámaras porque queremos hacer una foto grupal para que podamos después también compartir con todos ustedes. Entonces, finalmente, antes de dar la palabra, voy a presentarles, darles la bienvenida, agradecer desde ya todo, apreciamos su asistencia a nuestro primer foro internacional de los gobiernos locales y municipales de Latinoamérica frente al COVID-19. Esta es una iniciativa conjunta de la OPS-OMS, que son la Organización Panamericana y Mundial de la Salud respectivamente, y de FLAGMA. Este foro tiene el objetivo de sostener un diálogo inicial en la construcción de espacios de reflexión entre expertos, autoridades de gobiernos locales, directivos de asociaciones de gobiernos municipales, con la finalidad de contribuir en el fortalecimiento de su capacidad de respuesta para abatir la transmisión del nuevo coronavirus COVID-SARS-2, reducir los efectos negativos de la emergencia, prevenir la saturación de los servicios locales de salud a causa de la enfermedad del COVID-19, así como mitigar el impacto social y económico de las ciudades y comunidades locales. Bueno, pues les quiero dar también la bienvenida a más bien la palabra a nuestras autoridades que van a darnos unas palabras de apertura. Le agradezco al licenciado Sergio Arredondo, secretario ejecutivo de FLAGMA, que pueda tomar la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias, Mónica, por tu amable introducción. Quisiera hacer 3 puntuales y breves comentarios, si me dan la oportunidad. En primer lugar, saludar a todos ustedes, a todos los participantes, a nombre de la directiva de FLAGMA, de la Federación Latinoamericana de Municipios, de nuestros dirigentes, los copresidentes, Iván Arciénega, Josian Santiago, Johnny Araya y todos los miembros de nuestro buró ejecutivo. Comentarles que para FLAGMA, que como todos ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, es la única organización que agrupa a las asociaciones, a los alcaldes y a las ciudades de 33 países de Latinoamérica, donde, como sabemos, conviven 16.400 municipios. Y este diálogo, este proceso de trabajo con la OPS y la OMS, es para nosotros una gran oportunidad, una oportunidad sobresaliente en la circunstancia que todos conocemos. Nos va a dar, esperamos y estamos seguros que nos dará la oportunidad de coordinarnos mejor, de colaborar mejor a las ciudades en estos complejísimos procesos que vivimos y de contribuir a que los efectos nocivos de la pandemia puedan amortiguarse de mejor manera en las ciudades, en las comunidades locales. Esto es una causa común ante el profundísimo desafío que vive nuestra región, que vive todo el mundo con motivo de esta pandemia. En segundo lugar, agradecer muy sobresalientemente, hacer un reconocimiento muy especial a la oportunidad que nos da la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para convivir, compartir con nosotros un proceso de trabajo, reconociendo su liderazgo, su autoridad técnica a nivel mundial y desde luego en nuestro continente. Reconocemos su interés en que nos permitan a los gobiernos locales sumar nuestro aporte. Seguramente este proceso de trabajo nos permitirá estar mejor comunicados y que las iniciativas que ya están impulsando hace semanas, incluso meses, las autoridades locales de América Latina se desarrollen con mayor eficacia, con mayor efectividad. Por eso, solamente reiterar el reconocimiento al doctor Adighieri y a la doctora Eickelman por esta oportunidad. También agradecer al equipo de FLAGMA que ha estado trabajando en la preparación de este foro y los foros que van a venir y que vamos a comentar antes de concluir esta sesión. A Jorge Calvo de la Oficina de la Presidencia en Sucre, a Rodrigo Arias de HM, de la Asociación Chilena de Municipios, y a Mónica Solórzano. Saludo finalmente a todos los participantes, les apreciamos su generosidad al disponer de su tiempo
y de participar en este diálogo inicial y seguramente en los procesos de trabajos que vendrán tanto a los miembros formales de nuestra red de Flagma como a los decenas, cientos diría yo, de aliados de organismos internacionales, redes y ciudades con quienes compartimos la vocación común de trabajar por el desarrollo local en América Latina. Este es mi comentario. Agradezco mucho la oportunidad, Mónica. Muchas gracias. Les agradezco. Puedan silenciar el micrófono. Le vamos a dar la palabra al doctor Sylvain Altieri, subdirector del Departamento de Emergencias y gerente de incidentes COVID-19 de la OPS-OMS, quien nos va a dar también un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas, y gracias por la invitación a la OPS. Tal vez yo creo que es el momento más que todo de dar la palabra a la doctora Jerry Ekmans, quien es la jefa de la unidad de promoción de salud en la OPS en Washington, y yo tomaría mi turno después con los datos de la región. Gracias. Muchísimas gracias, Sylvain. Muchísimas gracias, colegas. Qué gusto estar con ustedes, colegas de Flagma, de los países de la región, colegas de otras redes, incluso de los municipios saludables con que hemos trabajado, colegas de otras agencias de Naciones Unidas, de universidades, etc. Un enorme gusto para nosotros como OPS, Oficina Regional de la OMS, estar aquí con ustedes. Y yo creo que esta situación en que estamos del COVID-19 nos demuestra la enorme importancia del trabajo del nivel local. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. El COVID nos está poniendo en una situación sin antecedentes, una situación donde obviamente estamos en la batalla contra el virus, pero también defendiendo nuestros sistemas y servicios de salud, y al mismo tiempo ya estamos detectando en todos los países, no solamente detectando, pero viendo muy profundamente el impacto socioeconómico que todo eso está teniendo. El rol de ustedes, de los municipios, es fundamental en el trabajo entre los diferentes niveles de gobierno. Es más importante que nunca el trabajo intersectorial. Sabemos obviamente que la salud se enfoca en donde tiene que enfocarse, vamos a escuchar ahora más, pero hay otros sectores de educación, de la economía, de seguridad social, etcétera, que también están jugando un rol muy importante, y es nuestra oportunidad realmente de mostrar el liderazgo, el rol de los municipios a nivel local con las comunidades dentro de esta respuesta tan necesaria. Para nosotros el trabajo con los municipios es muy importante, y por eso también estamos muy contentos que el doctor Sylvain Altieri nos está acompañando el día de hoy. Él está liderando toda la respuesta contra el COVID en nuestra región de las Américas, y esto también demuestra la importancia que tiene esto para la organización. El doctor va a tener solamente 30 minutos, bueno, ya pasaron 10, entonces tiene hasta las 2:30, entonces yo creo que si todos están de acuerdo ya le voy a pasar la palabra para que nos da una visión de lo que está pasando en nuestra región. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, doctora. Si me permiten, les puedo presentar al doctor Sylvain Altieri. Él es francés, médico por la Universidad de Marsella, y está calificado como en medicina tropical por la Universidad de París. Ha seguido sus estudios en el posgrado de epidemiología y microbiología tropical en el Instituto Pasteur de París. Durante los últimos años ha sido reasignado a otras tareas debido a los brotes de la región de las Américas, como el cólera en Haití, la fiebre amarilla en América del Sur, chikungunya y el Zika en Mesoamérica, y en América del Sur y el Caribe. Y bueno, actualmente es el subdirector del Departamento de Emergencias y gerente de incidentes COVID-19 de la OPS. Muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias.
Tal vez voy a precisar un poco más mi relación con este continente. Yo he vivido, trabajado en la Guyana Francesa, en Ecuador, en el Caribe, en Trinidad y Tobago y en Nicaragua. Eso durante casi 20 años. Entonces he compartido algunos aspectos de vida realmente latinoamericana con ustedes. La diapositiva siguiente. Mi objetivo hoy es de compartir un breve panorama de la situación epidemiológica del COVID-19 en las Américas y de identificar claramente con ustedes los temas claves de la respuesta en aspectos de salud pública. Ustedes pueden ver en este mapa y en esta tabla el número de casos ayer a las 2 de la tarde. Cortamos la información cada día a las 2 de la tarde. El informe de hoy está en proceso con casi 750,000 casos y casi 38,000 fallecidos. Lastimosamente, el día de hoy podemos ver con las cifras que tenemos de un día para otro un incremento bárbaro de esas cifras a nivel continental. Todos los países y territorios de las Américas, hasta islas del Atlántico, tienen casos confirmados de COVID-19. Y tenemos transmisión a nivel comunitario en todas las subregiones de las Américas, en América del Norte, en América Central, en América del Sur y en el Caribe. Y ustedes pueden ver, no voy a dar muchas cifras, dependiendo del color más oscuro es el territorio, más tasa de incidencia tenemos, más tasa por población tenemos. Y pueden ustedes ver que algunas partes del continente en América Central, en América del Norte y en América del Sur tienen lugares cerca del rojo. Sin embargo, quisiera destacar también el desafío de tener algunas manchas blancas en este mapa, donde como organismo internacional y panamericano tenemos que mejorar la vigilancia, porque estamos hablando realmente de una pandemia y muy pocos territorios a nivel global, mundial, no han reportado casos. La siguiente, por favor. La serie de diapositivas que van a seguir van a dar a ustedes una idea de las tendencias, subregión por subregión. Como ustedes han visto en la diapositiva anterior, América del Norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá, es la subregión que tiene una tasa de crecimiento de casos la más importante, y con algunos focos importantes en Estados Unidos, en la costa este, en el centro del país y también en la costa oeste de Estados Unidos. La siguiente, por favor. En América Central tenemos un perfil diferente y ustedes pueden ver que es la República de Panamá que está reportando más casos en número absolutos y en tasa, con más de 3.600 casos y 103 muertos en la República de Panamá. La siguiente, por favor. En América del Sur, ustedes pueden ver también las tendencias en varios países. Estamos hablando de Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina, que son los países que reportan más casos en este momento. Todos estamos al tanto por informes epidemiológicos, pero también mediáticos, de los desafíos actualmente en la costa pacífica del Ecuador, en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil. Aprovechamos para compartir todo nuestro apoyo con los colegas de Ecuador hoy presente en esa teleconferencia. La diapositiva siguiente, por favor. Y también pueden ver la situación en la subregión del Caribe. En el Caribe de habla español es la República Dominicana que está más afectada en este momento y reportando más casos. Es importante a nivel regional de mencionar que todos nuestros países tienen una red de laboratorio que funciona
desde febrero para el diagnóstico de COVID-19. No hay ningún país en este momento que no tenga la capacidad, al menos en su laboratorio nacional de referencia, para confirmar los casos de COVID. Es algo bien diferente comparado con otras regiones del mundo. Y ustedes pueden ver en este mapa que tanto en las islas del Caribe como en los países caribeños de la tierra firme, el Guyana, el Surinam, la Guyana francesa, tenemos reportes de casos. Diapositiva siguiente, por favor. Yo voy un poco más detallar esa diapositiva, porque yo creo que es en esa diapositiva donde ustedes pueden ubicar exactamente cuál es su relación con el esfuerzo regional, el esfuerzo nacional y el esfuerzo subnacional para la lucha contra este nuevo virus. Esos son los 4 pilares de la respuesta. Tenemos un pilar para salvar vidas, quiere decir reorganización de los servicios de salud, voy a detallar luego. Un pilar para proteger la salud de los trabajadores de salud, un pilar para bajar el nivel de transmisión y un pilar para vigilar y generar evidencia. Salvar vidas es la reorganización de los servicios de salud y la planificación de los refuerzos de las unidades existentes con más personal de salud que vienen de áreas menos afectadas. Pero también es el establecimiento y la aplicación muy estricta de medidas de control de infecciones en todos los servicios hospitalarios. Pero es también proveer a los pacientes con un manejo óptimo, que sea el paciente leve, el paciente con una hospitalización y más que todo el paciente en cuidados intensivos. Pero eso requiere, con la llegada de muchos pacientes a los servicios de salud, una cadena de insumos muy, muy reforzadas. Esos pacientes van a requerir oxígenos, fluidos, tubelería, muchos insumos y los servicios hospitalarios están en alto riesgo de ser desbordados. Tenemos todo un grupo de la OPS que trabaja a la par de los ministerios de salud en este aspecto. Digamos que este aspecto es un aspecto más relacionado al sector hospitalario, que ustedes como alcaldes están más acostumbrados a apoyar. Sin embargo, en lugares de alta transmisión se necesita servicios, una alternativa a los servicios establecidos, con equipos médicos de respuesta, con el ejército y a veces para los pacientes leves, con apoyo en hoteles para albergar a los pacientes que no requieren cuidados intensivos. En el centro de todo esto está la salud de los trabajadores de salud. La enfermera, el médico, el chofer de la ambulancia, el personal técnico, administrativo, el personal de laboratorio. Es protegiendo la salud de esas personas en términos de protección contra la infección, pero también de apoyo comunitario y de apoyo en salud mental, que vamos a poder enfrentarnos con el choque esperado en algunos lugares de este continente. Otra vez, la salud de la enfermera, y quisiera destacar el rol de la enfermería, es clave para la sostenibilidad de nuestra respuesta. Con una tasa importante de infección en personal de salud descrita en otros países del mundo, incluyendo en Europa, hemos aprendido por la fuerza, lastimosamente, que eso es una de las prioridades. Ahora quisiera llegar al aspecto de bajar la transmisión a través de la implementación de medidas de salud pública. En este continente, en Mesoamérica, en América del Sur y en el Caribe, los gobiernos
nacionales como los gobiernos locales han sido muy proactivos en la mayoría de los casos para implementar medidas. Y es porque no estamos observando en muchos países tendencias como en algunos países de Europa. Y estoy mencionando Francia, estoy mencionando España, estoy mencionando Italia y estoy mencionando Gran Bretaña. Entonces, la implementación de medidas muy estrictas de salud pública, como el distanciamiento social, el confinamiento, la cancelación de eventos masivos, la cancelación de escuelas, el cierre de escuelas, universidades, y a veces la restricción a los viajes internos en los países, tiene un impacto en la curva epidemiológica, pero tiene efectos adversos muy fuertes en la sociedad, en el desarrollo económico y en la sostenibilidad a nivel comunitario. Es realmente un pilar necesario, pero muy complicado para las autoridades, que sea a nivel nacional o a nivel subnacional. Sin embargo, hay actividades donde el rol a nivel comunitario es clave. Voy a dar el ejemplo del rastreo de los contactos. Sin entrar en muchos detalles técnicos y médicos, es muy importante de ubicar todas las personas que han estado en contacto con un caso agudo y de asegurar una cuarentena de esa persona bajo estricta supervisión médica. Y si la persona se vuelve sintomática, con tos y con fiebre, esa persona tiene que ir en aislamiento en un hospital. Pero quiere decir que vamos a tener que manejar grandes cantidades de población en cuarentena domiciliaria, en comunidades con pocos contactos con el exterior, o el exterior del hogar, el exterior del barrio, el exterior de la ciudad. Pero también esas comunidades van a tener que seguir medidas de control de infecciones claves, básicas y eficientes cuando se aplican de manera estricta. La tos, lo que llamamos la etiqueta de tos, toser en su codo en lugar de toser a la cara de todo el mundo, el lavado de manos sistemático y múltiple a todos los momentos de la vida diaria, y también los aspectos de limitar los desplazamientos. Todo este pilar de bajar transmisión en verde, y muchas disculpas en este momento por la diapositiva en inglés, van a tener un impacto en lo que llamamos bajar la curva. Quiere decir dar tiempo a los servicios de salud, el pilar de salvar vidas, el pilar hospitalario, para aguantar con el choque, no tener tantos pacientes al mismo tiempo. Y finalmente, la generación de evidencias es clave, porque es la captación y recolección de información la más perfecta posible a nivel del hogar, a nivel del barrio, a nivel de la comunidad, a nivel de la municipalidad, que nos va a permitir mejor orientar la respuesta operativa, incluyendo la adaptación de las medidas de salud pública, tal como el distanciamiento social, que tienen, como traté de explicar, un impacto en la vida social de todos los días. Quisiera pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Eso es un poco más detalle sobre la importancia de la detección, aislamiento, rastreo y cuarentena de los casos y rastreo y cuarentena de los contactos. Lo que se ha observado en varios países, incluyendo países del Oriente, de China, de Singapur, de Corea del Sur, de Taiwán, de Japón, que es realmente cuando logramos tener conglomerados, quiero decir casos agrupados, más que todo concentrado en familias, es cuando el
problema es más fácil de manejar. En lugar de tener conglomerados en sociedad abierta, de limitar esos conglomerados a una transmisión interfamiliar donde el personal de salud puede tener más impacto para el seguimiento de los pacientes, las personas que se vuelven enfermas, y que después pueden ser referidas en los servicios de salud. La diapositiva siguiente, por favor. Lo que es una diapositiva de laboratorio, el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud es de la expansión de las capacidades de laboratorio para hacer pruebas a más y más pacientes sintomáticos y también en caso de investigación de conglomerados de casos. El rol del hospital es muy importante. El día de hoy, en la mayoría de los países, la prueba de laboratorio se hace por redes existentes de vigilancia de salud pública, que tienen un objetivo diferente, que es el objetivo de monitorear una situación. Hemos basado nuestras redes de laboratorio en las plataformas de influenza. En influenza el objetivo no es de hacer una prueba a cada paciente, es de monitorear las tendencias e investigar los casos graves para reorientar el tratamiento de paciente y a veces utilización de medicamentos, tal como el oseltamivir. En el caso de COVID-19, el día de hoy no tenemos medicamentos. Lo que tenemos es aislamiento, cuarentena, el manejo del paciente grave en el hospital. Entonces, el mensaje es de ampliar las redes de laboratorio, lo más que se pueda, involucrando otros sectores y más que todo involucrando los hospitales y las clínicas que tienen laboratorios clínicos. Como expliqué, antes de terminar el mes de febrero, teníamos 29 países de la región con una capacidad de laboratorio. Estamos ahora con 34 países. Logramos juntar 5 islas del Caribe anglófono en nuestras redes de laboratorio. La diapositiva siguiente. Agradezco su atención. Quisiera dar la palabra de nuevo, el micrófono de nuevo, a la doctora Jerry Ekmans, quien es la jefa de la Unidad de Promoción de la Salud en la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Ha sido un gusto compartir con ustedes y muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor. Aquí Mónica Solórzano. Es muy interesante sin duda su participación, sobre todo ese mensaje de tomar en cuenta al personal de atención de la salud, ¿no? A la población, a enfermerías y doctores, cuidar sobre todo su integridad. Así es. Entonces, ahora le doy la palabra a la doctora Jerry Ekmans. Ella es jefa de Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales de la OMS, y nos dará una charla acerca de la gestión del territorio local para la implementación efectiva de las medidas preventivas. Muchas gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos y está en uso de la palabra. Muchísimas gracias y muchas gracias, Silven. Sin duda van a haber muchas preguntas que después lo vamos a transmitir para que podamos dar unas respuestas coherentes de nuevo al foro en un momento posterior. Pero muchísimas gracias. Yo voy a hablar de un tema, de lo que nos une hoy, el tema de qué se está haciendo y qué se puede hacer, lo que se debe hacer a nivel local para la implementación efectiva de estas medidas preventivas de que nos hablaba el doctor Alighieri. Siguiente, por favor. Esta pandemia nos está demostrando muchas cosas. Primero, la importancia del nivel local, donde las cosas están ocurriendo, donde viven las personas, donde se requieren las respuestas inmediatas. La cercanía con la comunidad también hace que el nivel local es muy importante, la participación comunitaria, etcétera, allí se da.
Ya dije, las urgencias locales requieren respuestas inmediatas y ahí es donde están justamente los y las alcaldes y sus equipos. La acción intersectorial es muy importante y donde se da esto nuevamente a nivel local, donde los equipos de los diferentes sectores trabajan de forma conjunta y como nosotros decimos, es una acción de todos los sectores del gobierno, pero también de toda la sociedad. También ahí vemos muy claramente la importancia de la coordinación entre los diferentes niveles, nivel central, subnacional y local. Yo creo que cuando ustedes ven los mensajes que da el director de la OMS en diferentes momentos, él habla de unidad, de trabajar de forma conjunta. Y sabemos que obviamente esto vale para el trabajo entre los países, pero más que todo eso vale para el trabajo dentro de los países. Y ahí también el rol de los alcaldes de buscar justamente estas alianzas con los otros niveles. Sabemos que no siempre es fácil, pero es muy, muy importante. Y también es a nivel local que aterrizan estas medidas para los territorios en base del contexto a sus poblaciones. Y todos ustedes, yo no los tengo que hablar, depende totalmente dónde viven las personas, en ciudad, en campo, en periurbano, en zonas ricas. Todo esto determina estas condiciones y cómo esas medidas que hemos escuchado de quedarse en casa, la medida de trabajar desde la casa, la medida del distanciamiento físico, etcétera. Ahí depende de las condiciones de las personas cómo eso se va a hacer. Voy a hablar un poco más de esto. También el nivel central es clave para apoyar y fortalecer los esfuerzos nacionales y globales para detener la pandemia y se tiene que tomar en cuenta esta enorme diversidad que ya mencioné. Por favor, la siguiente. Lo que vemos ya en el mapa aquí a la derecha, que muchos países, es un mapa de CEPAL, muchísimas gracias CEPAL, si están ahí conectados. Lo que estamos viendo en este momento que hay muchos países que ya están tomando medidas y acciones a nivel nacional y a nivel local para limitar el impacto de la pandemia de COVID-19. Ya el doctor Alieri explicó que ya todos los países tienen transmisión y entonces es también muy importante y estamos viendo que aquí casi sin excepción los países ya están tomando medidas contra la pandemia. Estoy hablando ahí de las medidas de la salud pública, ¿no? Y estas acciones de salud pública buscan, en primer lugar, detener el contagio en la población a través de la identificación y a través del aislamiento. Y estamos hablando de aislamiento físico, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas ahí están el lavado de manos, el distanciamiento físico, todos basados en evidencia científica. Además, las acciones y las medidas de salud pública están para frenar la epidemia, para proteger los sistemas de salud y los servicios de salud de sobresaturarse. Y esa aplicación de las medidas debe ser factible para todos y para todos. De eso estamos hablando en este momento. Si tenemos medidas que, por ejemplo, por alguien que no tiene agua y jabón, no puede lavarse las manos, entonces la medida se vuelve mucho menos efectivo o no efectivo. El quedarse en casa, si hay grandes partes de la población que tiene que ganarse la vida diaria y salir de sus casas, obviamente las medidas ya no son efectivas. La ejecución de esas medidas tiene efectos no deseados socioeconómicos, especialmente en los grupos en situaciones de vulnerabilidad. Como ya mencioné, los trabajadores del sector informal, los migrantes, también, y a todos estamos viendo en todos los países el aumento de la violencia doméstica, etcétera. Todo eso, ahí están las vulnerabilidades específicas a que nos estamos refiriendo. Y entonces es muy importante trabajar a corto plazo, mediano plazo, también esos efectos socioeconómicos
por las pérdidas y el alto de la economía que vemos en este momento. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad en relación al COVID, sabemos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de vulnerables, de personas o grupos de vulnerabilidad, hablamos de las mujeres, hablamos de los grupos indígenas, etc. En este caso tenemos que mirarlo desde la perspectiva de estas medidas de salud pública y cómo esto hace esta vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuáles primero son estas barreras que podemos identificar para la aplicación de estas medidas preventivas? Las medidas preventivas son lavado de manos con jabón y agua, distanciamiento físico, aislamiento de las personas de riesgo dentro de su hogar, como los adultos mayores, teletrabajo, educación en línea. Esto todos son las medidas preventivas. Y de ahí vemos que hay barreras para ciertos grupos en su contexto socioeconómico, territorial, como las comunidades de las casas que no tienen agua y jabón, como los trabajadores informales precarias sin protección social, que hay muchos, que en esta región estimamos incluso hasta un 50% de los trabajadores puede estar en esta situación. Los que viven en situación de hacinamiento, en asentamientos informales, ¿no? Ahí está el tema de la vivienda, etcétera. Adultos mayores, migrantes, hay muchos otros grupos que son muy vulnerables dentro de este contexto. Y entonces esto requiere dos cosas. Requiere medidas inmediatas para superar las barreras que estamos identificando, pero también requiere medidas de mitigación a más mediano, a largo plazo, adecuados para el contexto legal, mitigar por estas pérdidas los efectos socioeconómicos que ya está viviendo la población. Algunas de estas medidas, por ejemplo, son dotar agua y productos de limpieza, creación o fortalecer las lavadoras públicas, fortalecer la participación de la comunidad y la sociedad civil en facilitar la entrega de subsidios, alimentos a las familias, promover huertos, iniciativas comunitarios, subsidios de ingresos y alimentos, establecer programas que favorezcan los comercios locales, iniciativas comunitarias. Esos son algunos de las cosas que están saliendo desde lo local y es muy importante que vamos viendo qué es que se está haciendo, qué es que se requiere y cómo podemos trabajar de forma conjunta para encontrar las mejores soluciones que están saliendo. Por favor, siguiente. Entonces, ahí estamos a la izquierda, pueden ver la idea, ¿no?, que tenemos, que una de las ideas que queremos trabajar con ustedes es justamente a recoger, a recolectar estas experiencias locales que ya existen. No se trata de que nosotros desde la OPS o desde otras agencias vamos a decir que hay que hacer a nivel local porque ustedes están ahí frente a los problemas y ustedes tienen ya identificado en muchos casos soluciones, algunos excelentes, algunos quizás un poquito menos excelentes, entonces eso también hay que evaluar, hay que ver realmente si están basados en evidencia, pero lo que buscamos son experiencias locales, concretas, prácticas, que aseguran la inclusión de los grupos y territorios vulnerables, que son replicables, adaptables, escalables desde lo local hacia los otros locales y también incluso a la subnacional o no nacional, participativas y con pertinencia territorial y cultural, que también son experiencias exitosas, obviamente, no queremos replicar lo que no funciona o, por ejemplo, que tiene problemas con derechos humanos o otros tipos que tenemos que cuidar también muchísimo, que son basadas en evidencia, también muy importante y que permiten intercambiar estas mejores experiencias. Entonces, ahí algunas reflexiones antes de terminar. Lo primero es que a veces se piensa que esos temas de socioeconómico, etcétera, son para mediano o largo plazo. No, las acciones son para ahora. Estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad no pueden esperar a que pase la pandemia, no pueden esperar hasta que nosotros o la comunidad internacional o
a nivel nacional viene con todas las soluciones. Eso es muy importante. La respuesta ante una pandemia requiere acciones coordinadas y comunicaciones con todos los niveles de gobierno, todos los sectores de la sociedad. El trabajo intersectorial es más importante que nunca. Tenemos que crear alianzas duraderas, porque lo que vemos en situaciones de crisis, más que todo una crisis como esta que nunca antes hemos visto en el mundo, en los últimos cientos de años, estas alianzas a veces salen muy de corto plazo para algo puntual y de ahí nos volvemos a la normalidad. Pensamos que esos son los momentos para crear justamente esas alianzas duraderas entre los gobiernos, niveles de gobierno, con los líderes locales, con otros sectores y con la comunidad. Ahí también es la oportunidad para poner la salud y el bienestar de las poblaciones nuevamente en el centro de la toma de decisiones, que obviamente cuando no se hace, vemos qué pasa cuando no tenemos la capacidad necesaria y esto tiene implicaciones muy importantes para la economía, para las poblaciones, etc., tomando en cuenta los más afectados y la búsqueda de la equidad. Y al final, yo creo que nuestra última oportunidad que resume esto es aprender de la hora para actuar y para tener un mejor futuro. Muchísimas gracias nuevamente a FLACMA por esta oportunidad. Over. Muchas gracias, doctora. Súper importante el mensaje que nos comparte sobre esta reflexión de las acciones son para tomar ahora, sobre todo por la población en vulnerabilidad que efectivamente no puede esperar. Y sobre todo también del intercambio de experiencias que estamos interesados desde FLACMA y OPS-OMS en retomar y invitarlos a todos ustedes a que nos compartan qué es lo que están haciendo, porque seguramente eso que están realizando requiere a lo mejor, qué sé yo, unos recursos mínimos, pero son de alta creatividad y eso puede ser la solución para otra población. Muchísimas gracias nuevamente. Entonces, ahora le doy la palabra al doctor Daniel Crabacuore para que nos haga una presentación acerca del rol de los gobiernos locales en la pandemia, aportes y fortalezas. El doctor Crabacuore es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL, cuenta con el título de doctor por la Universidad de Jaén en España, es director también del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, e investigador distinguido de la Escuela Stephen G. Green de Asuntos Políticos e Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y le dejo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a FLACMA y a la OPS por la invitación a hacer esta reflexión general sobre el rol de los gobiernos locales en la actual situación. Por favor, la siguiente. Ahí tienen para ver mis redes sociales en el caso de querer comunicarse más allá de las consultas que vamos a responder después. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que haciendo una lectura de la situación de los sistemas municipales en América Latina frente a la situación, creo que hay 10 aspectos que tenemos que revisar muy brevemente. El primero de ellos es, indiscutiblemente, el sanitario. Nuestros sistemas municipales son responsables básicamente de la atención primaria de la salud, así se han consolidado nuestros sistemas, aunque en 12 países de América Latina los gobiernos locales tienen la responsabilidad integral de la atención de salud, y esta pandemia pone en presión a los sistemas de salud locales con una estrategia, digamos, con una situación no prevista. Y esto básicamente lo que empieza a demostrar es la imperiosa necesidad de la coordinación intergubernamental ante la emergencia. Mecanismos que no siempre tenemos presentes en nuestros países. Pongamos un ejemplo solamente, la debilidad de nuestra institucionalidad en áreas metropolitanas, por ejemplo, cuando sabemos que el gran impacto de la enfermedad en los territorios va a tener que ver justamente en estas grandes
urbanizaciones integradas por 3 niveles de gobierno en la mayor parte de los países y con un gran número de municipios. Creo que el segundo problema que aparece ante la crisis es el tema político, que es la cuestión de cómo mantener la vida democrática en la emergencia. Tenemos que pensar, primero, que a nivel nacional, la emergencia no puede ser un pretexto para el avance sobre la autonomía municipal, como hemos ido viendo en algunos países. Y a nivel local, tampoco la emergencia puede ser una oportunidad para no hacer funcionar los cuerpos representativos de la ciudadanía. Digamos, no podemos sostener el fortalecimiento del presidencialismo local, y creo yo que es muy importante ante la crisis mantener la vida democrática. En materia comunicacional, vemos muchas veces en los países de América Latina la falta de información a los ciudadanos en tiempo real. En este momento histórico hay que transferir a los ciudadanos autoridad, firmeza, tranquilidad, docencia cívica, lucha contra las fake news. Creo que hay que trabajar mucho más en tiempo real, y esto es un verdadero desafío para los sistemas municipales que no suelen estar preparados para trabajar con estas estrategias. En cuarto lugar, mucho se habla de una aceleración hacia el mundo digital. Buena parte de los ciudadanos de América Latina y del Caribe estamos en cuarentenas sociales obligatorias. Una buena parte de la población, aquellos que no trabajan con manufacturas, han sido invitados a realizar teletrabajo, y lo que comenzamos a ver es la debilidad de muchas de las infraestructuras de tecnología de información y comunicación, y que, como vamos a ver, es un peligro abrir una mayor brecha entre los territorios más desarrollados y los menos desarrollados. En materia social, la enfermedad claramente afecta más a los colectivos más débiles. Fueron señalados por la colega que me precedió. Por ejemplo, el tema de los ancianos, una política que en muchos territorios de América Latina no ha sido de mayor atención por parte de los gobiernos locales. Queda claro también el gran impacto sobre la pobreza, sobre los migrantes, y la necesidad de resolver estas cuestiones en un plazo perentorio. Sin embargo, esto no lo podemos hacer en la mitad de la pandemia, como es también el gran déficit habitacional que existe en América Latina. Cuando muchas de las estrategias hacen hincapié en el aislamiento, tenemos que pensar que América Latina tiene más de un déficit de 23 millones de viviendas, y se harían falta más de 310.000 millones de dólares para resolver esta situación. Buena parte, además, se concentran en las grandes ciudades de América Latina. El séptimo desafío es la suspensión como estrategia de la escolaridad, el pasaje a la escolaridad digital, y esto claramente, por un lado, abre la brecha social, y además la escolaridad es responsabilidad, recuerdo, en 11 países de América Latina, es responsabilidad de los municipios. Y claramente los sistemas no estaban preparados para esta cuestión. En materia económica, vamos a ver la destrucción, ya lo estamos viendo, en apenas un mes, la destrucción de millones de puestos de trabajo, una profundización de la recesión, un aumento del desempleo, la incertidumbre sobre el costo de apertura de nuevos empleos una vez que podamos atravesar la pandemia, y esto seguramente va a significar, como vamos a ver más adelante, un aumento de la pobreza, de los migrantes y de la violencia en el futuro. En materia fiscal, el gran deterioro de los ingresos fiscales. En muchos países, el principal ingreso de los gobiernos locales son las tasas de servicios, y también
los ingresos, el cobro de tasas por actividades económicas. El derrumbe de los ingresos es un grave problema para los gobiernos locales. Por ejemplo, en mi país, Argentina, se calcula en alrededor del 50% el deterioro de los ingresos fiscales. Y esto agravado por las grandes dificultades fiscales que van a tener los estados nacionales y subnacionales para atender las circunstancias. Y creo que la crisis tan repentina también nos pone ante la situación de una revalorización de las prioridades. Creo yo, se señala que pese a los efectos que tienen en términos económicos las estrategias de cuarentena social, la ciudadanía prefiere esa situación ante el miedo a la enfermedad. Y creo yo que esto también en el mediano y largo plazo va a cambiar la estructura de prioridades. Siguiente, por favor. Creo que hay 10 efectos que tenemos que pensar a futuro de nuestros sistemas municipales. Creo que el primero es el aumento de la inequidad territorial. Este es un viejo tema que nosotros conocemos en América Latina, pero el gran peligro de esta post-crisis podrá ser que aumente aún más la brecha entre territorios que se adapten mejor a estas circunstancias, donde la digitalización de las actividades del trabajo, de la educación, de la salud, sea más fácil porque cuentan con las infraestructuras como para hacerlo y los territorios que no. Y esto es una gran preocupación y un problema severo que podremos tener eventualmente en América Latina. El segundo tema es la emergencia de un nuevo ciclo político. En general, estas crisis políticas, grandes crisis económicas, sociales, políticas en el mundo, en general abren nuevos ciclos políticos. Y sería de esperar que también esto ocurra en la pospandemia. El tercero es posiblemente en nuestra América Latina y el Caribe, lo digital aparezca impulsando nuevas formas de trabajo, de ahorro y de consumo. Situaciones que en general estaban más asociadas a los países desarrollados, las estamos viendo como una única oportunidad en el marco de estos procesos. El cuarto efecto yo creo que tendrá que ver con el aumento de la pobreza, vinculado básicamente al incremento del desempleo. Todos sabemos que es mucho más fácil el cierre de un comercio, de una industria, que su apertura. Y es muy posible que veamos en un futuro mediato el aumento de la pobreza en muchos países, el aumento de las migraciones y también seguramente el aumento de la inseguridad. Todos campos que nos van a requerir a los gobiernos locales de repensar una nueva agenda y de nuevas estrategias para su resolución. Creo yo también que vamos a ver el fin de la escuela del siglo XIX. Creo que la extensión, esto se está viendo más en los sistemas universitarios, en los niveles intermedios, pero creo que la escuela como la concebimos alcanzará también su fin. Si algo caracteriza a esta crisis es la aceleración brutal de procesos que se venían dando en los últimos 40 años, que se conocían sus tecnologías, pero que eran para un pequeño grupo de la sociedad. Y lo que vamos a ver seguramente es una masivización de estos procesos sociales. Y esto le pone, insisto, una gran responsabilidad al gobierno local alrededor de esto, por ser responsable de estos procesos. En sexto lugar, creo que vamos a ver una revalorización de la vida en el hogar y la familia. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, con cuestiones que tienen que ver desde la seguridad que brinda el hogar, el acostumbramiento, el repensar socialmente el tema del empleo, como se entendió desde la revolución industrial hacia aquí, la aparición del teletrabajo y un conjunto de situaciones que creo yo que con media humanidad, como no se había dado nunca, media humanidad en los hogares, creo que se van a revalorizar.
4 cuestiones que tienen que ver claramente con los que estamos hoy aquí presentes. Primero, si vamos a ver un ajuste del Estado al siglo XXI. Una de las situaciones que estamos viendo, ¿sí?, es claramente unos estados que muchas veces no están suficientemente preparados para manejar este tipo de crisis. Esto nos hace repensar este estado que se construyó durante todo el siglo XX, unas determinadas tecnologías, unas determinadas prácticas, unas determinadas reglas que caracterizaron al Estado en el pasado, hacen agua a partir de esta crisis. En octavo lugar, pensar, vamos a ver alcaldes fortalecidos por su eficaz gestión, cosa que muchas veces se ve en los países de América Latina, o vamos a ver alcaldes debilitados porque evidentemente vamos a salir más debilitados en términos fiscales. Y esto también me lleva al 9º punto. Vamos a ver más recentralización, como veníamos viendo en América Latina, o vamos a ver menos recentralización. Vamos a ver una reorganización de las competencias de los estados, aún como veníamos viendo, o esto va a ser una nueva apertura para un incremento de los niveles de autonomía municipal. Y en términos, el último punto que quiero señalar para terminar es si vamos a ver nuevas formas de formación municipal. En lo que a mí respecta, como me presentó Mónica, además de la responsabilidad académica, tengo la responsabilidad de la presidencia de una institución de formación municipal. Y la realidad es que hemos tenido que migrar 100% a las plataformas virtuales. Y una de las particularidades que estamos viendo en la inmediatez es la multiplicación de la cantidad de personas que asisten a nuestras instancias formativas. Creo yo que estos son procesos que no van a tener vuelta atrás. Creo que estamos en un momento histórico, histórico con mayúscula, no una crisis coyuntural. Estamos viendo un proceso de profunda transformación desde la base cultural, y yo creo que será tarea de quienes estamos hoy aquí representados, organizaciones internacionales, asociaciones de municipios y los académicos que nos dedicamos a estos temas, pensar un nuevo paradigma para el gobierno local del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón, se escuchaba algo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también por estar en tiempo y muy interesantes sus comentarios. Únicamente ya para finalizar nuestras exposiciones, quiero darle la palabra a la señora alcaldesa de Tamiagua, Veracruz, México. Es la señora Citlali Medellín. Ella es vicepresidenta de CONAM y vicepresidenta de FENAM, así como también la presidenta de la Red de Mujeres Municipalistas de México. Entonces sería para completar esta ronda de exposiciones muy interesante conocer la visión desde un gobierno local. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos. Le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos desde Tamiagua, Veracruz, en esta costa del Golfo de México, saludándolos a todos con mucho cariño, con mucho respeto, agradeciendo este espacio. Como vicepresidenta de la Federación Nacional, de la Confederación Nacional de Municipios de México, muy preocupada por lo que estamos viviendo los alcaldes en este país, quienes de alguna u otra manera nos sentimos completamente solos ante esta pandemia. Hasta el momento no hemos recibido apoyos de nuestros gobiernos estatales en la mayoría de los estados. En la mayoría del país, los alcaldes estamos como primeros correspondientes, como ustedes saben, ante la ciudadanía. Quiere decir que ante la necesidad, la enfermedad, como ustedes saben, a los primeros que nos tocan la puerta es a nosotros, con presupuestos regularmente muy austeros para afrontar la cotidianidad y más en estos momentos de la pandemia. También, como todos otros países, con la falta de servicios médicos, de prevención y detección de COVID-19, sin reactivos para poder afrontar e identificar quién o no tiene el contagio.
Esto es realmente desesperante, puesto que hemos hablado de que a nivel mundial se debe organizar en México como otros países al implementar un plan de desarrollo, un plan de contingencia sanitaria que va de la mano del plan de contingencia económica y que va de la mano de un plan de contingencia alimenticia. ¿Qué quiere decir? Que si bien se nos pide que la gente reste en casa, como gobierno federal se debió ya hacer este apoyo para las familias de nuestro país, donde pudieran ellos postergar o condonar los servicios como son de luz, de teléfono, gas, rentas, bancos, y esto no está sucediendo. Quiere decir que la gente se ve imposibilitada de restar en casa porque tienen que pagar todos estos gastos, pero además, por otra parte, no hay un plan de apoyos alimenticios para las familias. Quiere decir que además de no tener para pagar estos gastos, no tienen cómo alimentarse. La situación es grave en nuestro país porque hasta el momento no hay de manera formal un plan de contingencia sanitaria, económica y alimenticia. Y nos sentimos solos porque hasta el momento no hemos sido llamados por los gobernadores, hablo en este caso del estado de Veracruz, para de alguna manera coordinarnos en los trabajos, saber qué vamos a hacer entre el gobierno federal, estatal y municipal. Cada quien está luchando desde su trinchera y desde aquí es el exhorto para que finalmente podamos trabajar de la mano y finalmente los alcaldes nos sintamos respaldados por los gobiernos estatales y federales ante esta pandemia, ante esta tragedia, porque estamos ya entrando en la tercera fase en nuestro país y vemos como en otros países del mundo que quienes serán nuestros héroes en esta guerra, que son nuestro personal médico, pues como ustedes saben, se han visto contagiados por falta de equipo médico y en los mismos hospitales, obviamente al inicio de esta tragedia, estamos viendo ya cómo México no está preparado para afrontar esta terrible tragedia. Decirles, desde mi trinchera, quisiera compartirles a los médicos que ya hablaron, que aquí en Tamiahua, vuelvo a repetir, en el Golfo de México, somos de los muy poquitos municipios que tenemos 0 casos sospechosos y 0 casos confirmados. Una servidora decidió blindar el municipio, quiere decir restringir el acceso a vehículos provenientes de otros estados de la República, lo que nos sirvió para que las personas que decidieron aislarse en las grandes ciudades no llegaran a nuestro pueblo. Pero además implementamos unas brigadas de salud que quiero compartirles a todos los municipalistas, en este caso aquí en nuestro país, en este estado, una servidora implementó las brigadas de salud. ¿Qué significa? Que personal de nuestro ayuntamiento, de nuestra municipalidad, acude casa por casa, claro, con todas las medidas preventivas, con un termómetro infrarrojo, acude a las familias, preguntamos cuántos miembros viven ahí, si alguno de ellos tiene temperatura o en este caso, si alguno de ellos presenta alguna sintomatología. Paso siguiente, si fuera un sí, llaman al personal médico, este asiste y revisa a las personas si pudieran tener síntomas de un cuadro parecido a COVID-19. Siguiente punto, hablar a la jurisdicción sanitaria. Quiere decir que es muy importante detectar los casos a tiempo para que esto no se propague. Esto nos ha funcionado, quiero compartirles esta experiencia porque mi municipio sigue afortunadamente y gracias a Dios sin un solo caso, ni sospechoso ni confirmado. Decirles que a través de la Federación Nacional que preside nuestro gran amigo César y de CONAM, nuestra gran amiga Maru, ambos alcaldes de este país y de nuestro secretario Sergio Arredondo, hemos estado haciendo un trabajo bastante coordinado, pero al mismo tiempo muy preocupados porque en este país no hay un respaldo real para nuestros municipios y los alcaldes nos vemos obligados a restringir el acceso a vehículos provenientes de otros estados, aunque esto en el artículo 11 de la Constitución mexicana nos dice que no podemos prohibir el libre tránsito,
pero también el artículo 11 nos dice que hay una restricción en materia de salud y que podríamos hacerlo. Y hoy además nos vemos amedrentados y amenazados por el mismo Ejecutivo, que nos manda oficios casi amenazándonos por haber tomado estas medidas, pero al no tener más opción, ni un respaldo, ni siquiera el apoyo para las cuestiones médicas, ¿qué podríamos hacer? Es cuanto para mi participación. Los saludo con mucho cariño y me reitero a sus distinguidas órdenes y claro, muy orgullosa y muy complacida de ser tomada en cuenta para esta participación. Muchísimas gracias. Hola, perdón. Muchas gracias, alcaldesa, por su interesante participación. Y también quisiéramos aprovechar el espacio y teniendo entre los participantes grandes representantes también de las experiencias locales, y quisiéramos abrir esta quinta parte, en donde podamos hacer intercambio de acciones y prioridades. Para ello quisiera darle la palabra al alcalde presidente de UNGL, que es la Unión de Gobiernos Locales, el señor Juan Pablo Barquero, y estoy aquí batallando con las imágenes, pero bien, perfecto. Muchas gracias. Les dejo el uso del micrófono. Ok, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Creo que para nosotros es de suma importancia poder conocer específicamente algunas de las buenas prácticas que se están haciendo y cómo estamos enfrentando a nivel de toda Latinoamérica esta situación que aqueja a nuestra población. En el caso de Costa Rica, tal y como se ha experimentado en otros países, la coordinación con el Ejecutivo ha sido bastante difícil. Sin embargo, se han establecido líneas de acción en materia de la Comisión Nacional de Emergencias, con quien las municipalidades ya estamos acostumbrados a trabajar, y por esa razón establecimos comandos de incidentes en cada una de las ciudades para poder establecer los lineamientos y la atención de esta emergencia muy distinta a la que estábamos acostumbrados en su totalidad. Hemos podido detectar que esta pandemia, además desde luego, de todos los grandes inconvenientes, la pérdida de vidas humanas en muchas ocasiones, que en el caso de Costa Rica, gracias a Dios, se ha disminuido esas cifras, como lo podemos evidenciar en otros países. Sin embargo, una sola vida humana que se pierda es muy lamentable, y por esa razón se están haciendo esfuerzos importantes desde las municipalidades, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se ha coordinado con otras instancias, como por ejemplo embajadas de otros países, como lo es la Embajada de los Estados Unidos, con el propósito de coordinar algunas acciones mediáticas para dar a conocer específicamente algunos lineamientos que tenemos las municipalidades a lo largo y ancho de nuestro territorio para la coordinación con la ciudadanía. Desde cada uno de nuestros municipios hemos establecido bancos de alimentos, porque sabemos y entendemos que esta pandemia no solamente es una afectación de salud, sino también es una afectación social, económica, que lamentablemente impulsa a la ciudadanía a salir de sus casas, porque tienen una prioridad, y una prioridad es satisfacer sus necesidades básicas. Por esa razón, en cada una de las municipalidades de nuestro país hemos establecido bancos de alimentos, con el propósito de que las personas que no han visto afectados sus salarios puedan contribuir solidariamente con otras personas que lamentablemente sí se han visto afectadas. Y todas las instituciones del Estado, en coordinación directamente con las municipalidades, los alcaldes lideran el comando de incidentes de la Comisión Municipal de Emergencias. Distribuimos específicamente, utilizando los activos, los vehículos y personales de cada una de las instituciones del Estado que se encuentran en nuestro territorio, para poder distribuir esos alimentos entre las personas que reportan específicamente algunas de estas situaciones. Tal y como lo decía en las presentaciones anteriores, hemos tenido que adaptar las condiciones de nuestras municipalidades a las exigencias de esta pandemia, de esta emergencia,
como lo es las nuevas tecnologías. Hemos adaptado encuestas en nuestras páginas de redes sociales para que los ciudadanos puedan indicarnos específicamente cuál ha sido la afectación específica, y eso nos ha permitido mapear a la población que ha tenido afectaciones económicas para poder identificar claramente dónde se encuentran, tratar de trasladar alimentos hacia sus hogares, desde luego con todas las medidas higiénicas y sanitarias para los funcionarios que realizan esa labor, y eso nos ha permitido evitar que las personas salgan de sus casas a realizar trabajos informales, que en su mayoría son los que se han visto más afectados con esta situación de la emergencia. Desde el gobierno local, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales y las municipalidades, hemos tratado de sensibilizar a los diputados y diputadas de la República de Costa Rica con el propósito de que evidencien también muchas de las necesidades que tienen las municipalidades. Nuestras municipalidades atendemos, tal y como lo hacen a nivel de toda Latinoamérica, actividades y servicios esenciales, y esos servicios esenciales se financian específicamente de los tributos de cada uno de los ciudadanos de nuestros territorios, que también se han visto afectados económicamente, y por esa razón hemos sensibilizado a los diputados desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en coordinación con otras organizaciones municipales de nuestro país, desarrollado una ley específica para satisfacer muchas de esas necesidades que tienen las municipalidades a través de las finanzas públicas, para no interrumpir ninguno de los servicios esenciales que nosotros ofrecemos en materia de servicios de acueductos municipales, de agua potable, de servicios de recolección de residuos, de limpieza de vías, para que los ciudadanos también puedan tener estos servicios y desde luego no genere ninguna otra complicación de salud a nivel de nuestros territorios. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, y seguimos participando y escuchando las buenas prácticas de otros lugares. Muchas gracias, alcalde. Ahora tenemos otras intervenciones, aprovechando nuevamente la presencia de los representantes de gobiernos locales. Nada más les pediríamos que fueran también súper concretos. Tenemos más o menos 3 minutos por participante, para también dar espacio a las preguntas que nos han compartido por el chat. Entonces, ahora le quiero dar la voz a la señora Rocío Molina, presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia y vicepresidenta de FLACMA. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer esta iniciativa de FLACMA, por supuesto, y un saludo desde Bolivia, donde, al igual que todos ustedes, estamos en un proceso permanente de aprendizaje en lo que se refiere a la atención inmediata de lo que se refiere a esta pandemia. Sin embargo, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones que me parecen importantes. Una de ellas es la gran certeza, concuerdo con quienes han expuesto, pero esta gran certeza de la necesidad de que nuestros países deben tomar en cuenta de la importancia del Estado en la lucha contra la pandemia. Y entiéndase el Estado en el caso de Bolivia, de los 3 niveles del Estado, del gobierno nacional, de las gobernaciones y los municipios. Es decir, la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, porque sin duda esta pandemia ha puesto en evidencia cuán importantes son los sistemas de salud públicos en nuestros países. Al igual que los compañeros que me han antecedido, especialmente la alcaldesa en México, estamos atravesando por grandes dificultades los municipios desde el punto de vista económico, pero sobre todo, y quizás aquí quisiera transferir la pregunta, en lo que se refiere al manejo de la información, que me parece fundamental para poder empatizar con la población. Al manejo de la información que en el caso de Bolivia se ha dado bajo un gobierno que tiene muy poca legitimidad, en una crisis política muy grande y a punto de tener elecciones nacionales. Por lo tanto, el gobierno que en este momento está en Bolivia no cuenta con el reconocimiento de gran parte de la población. Eso está generando que se esté inflando, se podría decir, una cultura de miedo, es decir, hay mucha amenaza por parte del gobierno
y hay muy poca información. Esto ha generado que la gente sí trate de cumplir la cuarentena, pero hay sectores que se ven imposibilitados de cumplir la cuarentena, ya que en Bolivia tenemos altos índices, por ejemplo, y sé que en la América Latina también, de informalidad. Es decir, gente que necesita vivir del comercio y que no tiene un ingreso permanente, un ingreso estable, y eso hace que de manera sostenida se tengan permanentes problemas en lo que se refiere a no respetar las cuarentenas. La gente necesita vender sus productos y se ha generado un efecto de informalidad que también que será sujeto a un estudio importante. Lo mismo en el acceso a la vivienda, y uno de los elementos fundamentales que me gustaría que como OPS lo considere, bien lo han mencionado, el acceso al agua. En la mayoría de los municipios en Bolivia, y este es un trabajo que se ha realizado a lo largo de 14 años, sin embargo no se ha podido concretar, es que toda la población tenga acceso al agua. Entonces el discurso de lavarse las manos permanentemente se cae cuando prácticamente en la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Cochabamba, prácticamente el 60% de la población no tiene acceso al agua potable a través de redes de agua potable. Entonces ese es un problema fundamental que se debe considerar de manera estructural. En lo que se refiere a los municipios de Bolivia, especialmente las ciudades capitales, estamos atravesando serios problemas porque nosotros debemos cubrir el primer y segundo nivel de los 3 niveles de atención de salud, es decir, el de prevención y ya de manera compleja en algunas especialidades. Sin embargo, las transferencias del gobierno nacional han disminuido en un 27%. Esto está generando una crisis en lo que se refiere a la liquidez y también la posibilidad de planificar y atender la pandemia por parte de nuestros municipios. Cero recaudaciones, al igual que en otros municipios en América Latina, en lo que se refiere a impuestos, a tasas, etcétera. Y otro de los enfoques que estamos trabajando es la necesidad de la coordinación con el gobierno nacional. Hay una ausencia de coordinación y de reconocimiento del municipio como el núcleo fundamental de atención directo a la población a nivel territorial. Eso, por supuesto, hace también ver un enfoque que me parece importante. No todos los municipios son iguales desde el punto de vista del acceso a el tema económico y financiero, pero también desde el contacto que uno pueda tener con las diferentes poblaciones. Las características culturales y sociales de cada uno de nuestros municipios son muy diferentes y lamentablemente el gobierno nacional no ha captado. Otro de los elementos en el tema sanitario, por supuesto, hay una debilidad muy grande en la rectoría del sistema sanitario. Por lo tanto, nuestra población, en lo que se refiere a médicos, enfermeras y trabajadores en salud, hasta ahora vamos prácticamente mes y medio de cuarentena y hasta ahora no cuentan con las medidas de bioseguridad básicas. Hay un alto índice de mortalidad en Bolivia y una de nuestras grandes debilidades está relacionada sobre todo a la falta de información. En este momento tenemos un porcentaje de mortalidad que ronda entre el 6 y el 8% dependiendo de cada día, y es muy alto a nivel de Latinoamérica. Esto porque no se están administrando los test suficientes. Bolivia se encuentra quizás bajo una línea muy vulnerable de acceso a los test y a las pruebas. Y justamente quiero terminar mi intervención hablando de ese tema. ¿Cuán importantes son los test y las pruebas en todo el trabajo de monitoreo y de control de la pandemia? Va justamente a nuestros representantes de la OPS, y en ese trabajo de monitorear las tendencias me gustaría que nos puedan comentar cuál es el rol de las nuevas tecnologías. Es decir, se habla de un Big Data que se ha ido adecuando a diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Cómo este Big Data puede ayudarnos en el ámbito de la salubridad para poder tener cierto control en lo que se refiere al seguimiento de los aislamientos y de los contagios? Esa es una de mis preguntas. Y el otra, para terminar, y disculpen que si me he ampliado,
¿cuál es el nivel de planificación o cómo ustedes están viendo a lo que ahora se denomina el día después? Los niveles de planificación desde los municipios, ¿cómo debemos prepararnos en situaciones de crisis económica, con problemas en lo que se refiere a la atención de los servicios básicos y por sobre todo a los problemas de la crisis económica efecto de las cuarentenas? ¿Cómo prepararnos en los efectos de planificación para retornar a una relativa normalidad? ¿Qué nos espera en los meses próximos? Muchas gracias por su atención, un abrazo desde Bolivia y gracias por darme la oportunidad de poder conectarme con todos ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Ahora le quiero dar la voz al señor Felipe Del Pin, expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de La Granja, también miembro de nuestra organización FLACMA. Les agradezco, sean súper breves, en 3 minutitos nos puedan compartir qué es lo que están haciendo para también poder dar espacio a las preguntas que nos han compartido a través del chat de la sesión. Muchas gracias y le dejo el micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, un saludo a todos los amigos, colegas de Latinoamérica. He visto algunos nombres ahí muy interesantes y también de Europa, ¿no? Como Leopoldo Arnaiz. La verdad que viviendo acá en Chile y en mi comuna y en toda la región, todo el país, esta tremenda pandemia, nunca lo habíamos vivido. Tal vez en otro siglo, otras pestes atacaron a la humanidad y esta nos toca vivirla a nosotros. Lo cierto es que Chile, y ustedes han visto las estadísticas, muestran las curvas, va, ¿no es cierto?, aumentando el número de personas que están infectadas, enfermas con el COVID-19 todos los días. Hoy se sumaron más de 400 casos y 12 muertos más, 12 personas fallecidas. Y esto va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Así como plantean, ¿no es cierto?, la alcaldesa de México y planteaba, ¿no es cierto?, el profesor argentino, y también lo plantea Rocío, la falta de coordinación entre el nivel central y los gobiernos locales. Acá en Chile nos pasa exactamente lo mismo. Los municipios chilenos estamos absolutamente dispuestos a colaborar y estamos trabajando para evitar que el número de contagiados crezca, realizando una serie de acciones. A pesar de que hay reuniones, de que se participa en mesas a nivel nacional con representación de los municipios chilenos, falta mayor coordinación y el traspaso de información. Nosotros en Chile sabemos el número de personas que se han enfermado en una comuna, pero no sabemos quiénes son, dónde están ubicadas, por lo tanto, nos cuesta mucho el poder llegar a un sector, llegar a una zona y hacer un seguimiento, aislamiento de las familias y poder saber cuánto se ha expandido en esa zona la enfermedad. Sin embargo, a pesar de toda esa falta de recursos que no nos ha hecho el Estado, la falta de información, los municipios estamos haciendo una serie de acciones. Por ejemplo, sanitizar. Hemos estado sanitizando, desinfectando condominios, zonas, villorrios, poblaciones, calles, pasajes, en fin, con nuestros propios recursos, con equipos municipales, desinfectando las casas. Hemos estado abriendo centros de prehospitalización en nuestros municipios y en nuestros centros de salud, adquiriendo y preparándonos en la compra de alimentos, porque esta pandemia no va a ser solamente sanitaria, es una pandemia además social, que va a hacer que nuestras poblaciones, yo soy alcalde de una comuna bastante popular, de mucha vulnerabilidad, nuestras poblaciones van a ser cada vez más pobres. Si eran pobres, después que salgamos de esto, que no sé cuándo será, serán 6 meses, serán 1 año, serán 2 años, pero vamos a tener comunidades y países mucho más pobres. Y en el caso de Latinoamérica, eso va a ser mucho más fuerte. Por eso entonces nos preparamos también en lo social. El gobierno ha desarrollado una serie de acciones. Nosotros le hemos planteado al gobierno y hemos tenido hoy día reunión con el ministro de Hacienda, anoche nos reunimos con el ministro del Interior, planteándoles
que es necesario que se entreguen recursos económicos a las familias que están en cuarentena. En Chile, aproximadamente el 30% de los trabajadores son informales. Por lo tanto, si no trabajan, no tienen ingresos. Y si no tienen ingresos, no van a respetar esa cuarentena. ¿Qué tenemos entonces que hacer? El Estado tiene que entregar los recursos y los municipios tenemos que entregar la mayor cantidad de apoyo social de acuerdo a los presupuestos que cada uno de nuestros municipios lo tiene. Otras acciones que hemos desarrollado: el uso obligatorio de la mascarilla. El Estado, por su parte, exige que en el transporte público todos quienes suban a un transporte público, llámese metro o buses o tranvías, ¿no es cierto?, deben usar mascarilla para protegerse la boca, ¿no es cierto?, y su nariz. Evitar contagiar y que le salten partículas de saliva a su cara. Entonces, y los municipios además hemos establecido ordenanzas que son leyes municipales donde se exige el uso de la mascarilla cuando se va al comercio, cuando se entra a un banco, cuando se entra a un espacio público, cuando se entra a un centro de salud. Hemos desarrollado también, ¿no es cierto?, ordenamiento en las ferias libres. Hay municipios que han establecido que sus ferias, donde se venden alimentos, vegetales, esas ferias que son centros de aglomeración y por ende focos donde se está propagando el contagio, en esas ferias, en esos puntos, se ha establecido que puedan trabajar un par de días a la semana o derechamente también se han cerrado por un tiempo determinado. Los municipios chilenos nos hemos puesto las pilas completamente con el combate contra el coronavirus o el COVID-19. Tenemos toda la predisposición de colaborar. Yo les he contado algunas acciones, pero tenemos otras más. Por ejemplo, ir a entregar los medicamentos a las casas de nuestros enfermos crónicos. Suspender las consultas médicas en nuestros centros de salud para los enfermos crónicos, para el control de niños sanos, a fin de evitar las aglomeraciones. Tratamos de que la gente se quede en casa. Desde hace ya más de un mes, desde principios de marzo, que estamos promoviendo evitar las aglomeraciones, el distanciamiento social que hay que practicarlo, el quedarnos en casa, el teletrabajo, suspensión de clases. Las suspensiones en clases de las clases chilenas fue producto de la presión de los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Fuimos nosotros los que le planteamos al gobierno y exigimos al gobierno que las clases debían superarlo. Yo les quiero decir, colegas, los tiempos que vienen son tiempos tristes para Latinoamérica. Si Europa sucumbió, si Europa tiene esa gran cantidad de enfermos, de muertos, teniendo esos tremendos sistemas de salud, España tiene el cuarto mejor sistema de salud pública del mundo. Y sin embargo, lo que le ha pasado es tan triste y es tan fuerte. ¿Qué esperamos para Latinoamérica? ¿Qué nos va a suceder cuando esto se propague cada vez más? Porque va a ser así. Esto no se va a detener, no hay un medicamento. El virus se está dando vuelta. Lo que debemos hacer es prevenir. Y lo que aquí se planteaba, distanciamiento social, el cubrirse la boca, el uso de mascarilla, el quedarse en la casa, son las únicas y herramientas y medidas eficaces que permiten que el virus no se siga expandiendo y desarrollando por nuestros continentes, por nuestros países, nuestras ciudades, nuestras comunas. No hay medicamento, no hay medicamento. La persona que enferma, que cae en un hospital, es conectada a un respirador mecánico a fin de facilitar solamente su respiración y está en definitiva el hombre, la mujer, el adulto mayor, solo frente a la naturaleza combatiendo contra un virus. Por eso es importante quedarse en la casa, que nuestros adultos mayores estén en su casa, los enfermos crónicos estén en su casa. Un minuto, alcalde, por favor. Nos cuesta que esas prácticas se puedan desarrollar, más en nuestras comunas, en los sectores populares. Pero si queremos evitar más dolor, más pobreza y muertes, tenemos que seguir insistiendo desde el municipio, desde el gobierno local, desde
con los elementos que contamos, con los pocos recursos, ser colaboradores y evitar que mucha gente más nuestra sufra y fallezca. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Disculpe que lo haya apresurado. No se preocupe. Es importante también mencionar que el alcalde es el presidente de la Red Latinoamericana de Municipios Saludables y también fue vicepresidente de FLACMA durante el cargo de su presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos dar espacio a las preguntas que nos han estado compartiendo a través del chat. Y si les parece bien, por motivos de tiempos, nuestros compañeros Jorge Calvo y Fernanda han hecho una curaduría. Voy a presentar las preguntas, voy a mencionar a quién va dirigida y al final puedan ustedes responder los panelistas. Bueno, primero, David López García, profesor adjunto del Departamento de Estudios Urbanos en Queens College, CUNY. Quiere preguntar a los presentadores y participantes si conocen casos exitosos de gobiernos municipales que han hecho un buen trabajo en mantener a flote la actividad económica en el municipio durante la pandemia, o si conocen casos exitosos de programas para reactivar la actividad económica de los municipios tras los estragos de la pandemia. Muchas gracias. También Edna Guidi, coordinadora de las oficinas de la UIM para América Latina y el Caribe, pregunta a la alcaldesa o a Daniel Crabacore. Uno de los principales problemas que se están dando en esta situación de confinamiento es el aumento a la violencia intrafamiliar. Quisiera saber qué medidas o iniciativas hay desde los gobiernos locales para atender o prevenir esta situación. Muchas gracias. Finalmente, Alberto Quintana, para la doctora Jerry. Ciudades como Guayaquil en Ecuador, centro de la pandemia de nuestro país, es el fiel reflejo de este fenómeno que afectan a los gobiernos locales. La informalidad, que en América Latina bordea 140 millones de personas que viven en el llamado día a día. Y es un tema de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales. ¿Cómo enfrentar esto? Les dejo el uso de la palabra. Quien quiera empezar. Hola, Mónica. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, yo no, si quieren, empiezo la ronda, las preguntas. Comentarle al colega López García muy brevemente. Estamos 5 instituciones de América Latina académicas, estamos llevando un proyecto de investigación muy rápido de identificación de buenas prácticas. Son el CIDE de México, la Universidad de los Andes de Colombia, la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Estamos identificando casos. En mi caso, estuve mirando lo que pasa en Argentina. Yo le diría que hay 2 estrategias de los gobiernos locales complementarias a las medidas que ha tomado el gobierno nacional en la Argentina, que ha sido subsidiar a más de 7 millones de personas, incluyendo los trabajadores informales, y también haciéndose cargo del pago de salarios de las empresas medianas y pequeñas, empresas que tengan dificultades para el pago de su salario. Las medidas son básicamente 2 las que estamos viendo en la Argentina en municipios, que son la creación de portales digitales de compras, dado que sí se permite, en la Argentina todos los comercios, salvo los alimenticios, están cerrados, pero se permite el comercio electrónico. Entonces los municipios han reaccionado creando portales de comercio electrónico para beneficiar a los productores locales. Y otra estrategia, aunque mucha más acotada, ha sido poner a disposición fondos municipales bajo la forma de créditos blandos para micro, pequeña y mediana empresa, y para el sector del transporte público de tipo de taxímetro. Sobre la pregunta de Edna, también, mi estimada amiga, te cuento, por lo menos en la Argentina, lo que hay es un refuerzo de líneas telefónicas de atención ante la violencia de género, e inclusive los municipios tuvieron un papel bastante destacado en considerar dentro de las causales
de salida del hogar la posibilidad de hacer la denuncia por violencia de género. Y algún municipio también, dentro de sus programas, hay unos 5 o 6 municipios que hemos identificado que han desarrollado programas de atención psicológica para los ciudadanos, para los vecinos, también algunos ya no focalizados en las víctimas de violencia de género, sino también en hombres que quieran acceder a este servicio voluntario. Y sobre la tercera pregunta, muy breve, que hizo Cristina, definitivamente yo creo que la resolución de esta crisis, que yo creo que es mucho más que sanitaria y mucho más que económica, se va a jugar en el plano de la coordinación intergubernamental, y es lamentablemente algo que tenemos poca práctica en América Latina. Muchas gracias. ¿Quién más nos ayuda a dar respuesta? Doctora Jerry. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, si posible, responder a las preguntas y ahí comenzar con el cierre. Entonces, si hay alguien que quiera responder a la otra pregunta, creo que fue para la alcaldesa, ¿no? Podemos tomar esto antes y de ahí ya podemos proceder con la última pregunta y el cierre. Over. De acuerdo. La señora alcaldesa Citlali se encuentra. Que pueda tomar la voz. ¿Estamos ahí? Muchas gracias por este espacio nuevamente. Pues compartirles la experiencia exitosa, como lo mencionaban, del municipio de Tamiahua. Quiero decirles que alrededor de mi municipio hay varios municipios ya con casos, tanto sospechosos como confirmados, pero considero que los dos factores importantes que han logrado que Tamiahua, que es el nombre de mi municipio en el norte de Veracruz, no haya contagio es porque actuamos de manera preventiva. Preventiva significa que no tan solo restringimos el acceso a vehículos de otros estados de la República, sino que además, instalando estos filtros sanitarios a todas las personas que querían ingresar a nuestro municipio, se les hacía un chequeo médico para ver en qué condiciones venían. Pero algo todavía más eficaz que no lo he escuchado es las brigadas médicas, porque pudiéramos tener los casos dentro de las familias y las familias por temor o miedo no reportarlo. Esto ha sido de verdad eficaz en mi municipio, se los quiero compartir porque no lo está haciendo tampoco ningún otro municipio, en este caso en México, en todo México. Estas brigadas de salud es a través del personal del mismo ayuntamiento de nuestra municipalidad y asisten casa por casa para detectar o prevenir y advertir a la población de lo que significa este COVID-19. Así es que gracias a esto hemos tenido posibles casos sospechosos que a la hora de que nuestro personal médico los ha atendido han sido por otras causas, pero supongamos que hubiesen sido positivos. En ese momento hubiéramos montado el protocolo para apoyar a la familia, para también hacer los aislamientos y la cuarentena adecuada para que esto no se propague. Quiero compartirles estos dos también casos de éxito y también que a pesar de no tener el apoyo del gobierno estatal y federal, Tamiahua hizo un intercambio con el comercio local. Nosotros estamos comprando ya las cosechas que producen nuestros propios agricultores para repartirlos en la población. Nosotros como municipalidad condonamos todos los servicios, por ejemplo, de impuestos y todos los servicios que otorga el municipio a la población. Esto para ayudar en materia económica y en materia alimenticia, repito, comprando todas las cosechas a los agricultores, comprando los propios productos del comercio local, es que estamos haciendo girar la economía local de nuestro municipio. Y también diciéndoles en cuanto
a violencia en las familias. Aquí no hemos detectado ningún caso propio porque las brigadas sirven también en materia preventiva. Quiere decir que cuando visitan también a las familias, compartimos con ellos situaciones como pudiera ser, en este caso, si alguna mujer o un niño hubiera sido violentado por alguno de sus familiares, también nos lo hubieran referido. Así es que estamos muy pendientes de la población en este municipio y compartirles también que de verdad me entristece saber que México como país solo haya tomado 4 acciones, a diferencia de otros países en Latinoamérica que han llegado, creo que hasta 19 acciones para combatir esta epidemia. Así es que, esta pandemia, perdón, así es que esa es mi respuesta. No sé si tengan algo más que preguntar, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Jerry, le dejo la palabra. Y yo nuevamente voy a proponer la palabra para otra persona. Sergio, por favor. Antes del cierre, quisiera que usted nos da su mensaje desde Flagma. Yo solamente, doctora, para agradecer a todos los participantes en este rico y productivo proceso de trabajo que hemos tenido en estas horas, muy especialmente a los alcaldes que han tenido la generosidad de su tiempo para compartir su visión, a todos los organismos aliados. Se encuentra participando acá importantes representantes, nuestra amiga Diana López, ONU Habitat, Enna Guidi de la UIN, Rosa Arlen, la directora general de CIDEU, Sara Horflich de CGLU, a todos nuestro agradecimiento y particularmente a la OPS y a la Organización Mundial de la Salud. Era simplemente ese reconocimiento y agradecimiento, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué sesión más rica. Yo creo que fue realmente muy importante tener ese espacio. Creo que hay un par de puntos que quiero hacer en ese cierre. Primero, es importante que nos damos cuenta que en América Latina no estamos al final de la epidemia. Estamos comenzando, de hecho. Cuando vemos que está pasando, que ha pasado y sigue pasando en Europa, podemos darnos cuenta que de ninguna forma podemos ya comenzar a pensar en cómo vamos a reabrir. Obviamente, eso se está planificando y estamos trabajando en planes que pueden acompañar a los países y a los municipios en reabrir. Pero esto no es el momento. Esto es el momento de incluso de subir las medidas, de estar ahí pendiente, de trabajar las medidas que sabemos que funcionan. Y también es el tiempo de proteger a la población más vulnerable. Hemos escuchado varios ejemplos, ¿no?, de Costa Rica, incluso de México, de Argentina, donde ya están los gobiernos locales, ya tienen sus propuestas de cómo asegurar que la gente sigue teniendo acceso a alimentos, donde la protección social ha sido ampliado, donde la gente está atendida en alguna forma en lo posible, porque eso también, cuando la pandemia se agudiza, es muy difícil también que la gente vaya visitando las casas. Eso todas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, y ahí nosotros de alguna forma nos facilita que la ola comenzó en otro lado y que nosotros hemos podido aprender de todas las cosas que están ocurriendo, que ahora podemos hacer, ¿no? Ok, entonces, lo que es importante también, bueno, la pregunta de la informalidad lo quiero incluir en esto. Esto es un problema de largo rato. Este problema no se va a resolver durante una crisis. Esto requiere otras formas de organizar la sociedad, la economía, etc. Pero yo creo que lo importante en este momento es asegurarnos que las personas que no tienen, como ya le hemos dicho, ¿no?, el lujo, o no pueden quedarse en casa, si no les damos la protección que necesitan para quedarse ahí, ¿no?, en forma de alimentos, etcétera,
va a ser muy difícil que vamos a avanzar. Entonces yo diría, pensamos de forma conjunta cuáles son estas medidas y ya lo estamos encontrando, ya existen y hay muchísimos materiales que ayudan en estas decisiones. Pero yo creo que lo importante es realmente aprender desde lo local. Esto es un comienzo de una serie de intercambios. Hoy fue más que todo escuchar ¿no? un poco el panorama, por dónde vamos, pero estamos programando con FLACMA una serie de foros como estos, un poquito distinto porque realmente queremos escuchar más de ustedes, queremos escuchar de lo exitoso. Sabemos que tenemos problemas. Yo creo que es importante identificarlos, yo creo que hoy les escuchamos, pero lo importante ahora es saber qué se puede hacer frente a la situación en que estemos. Ahí esto lo podemos ir organizando a través, por ejemplo, de foro 1 sobre tecnología, el manejo de información, que escuchamos en varios momentos. La protección social, cómo esto lo podemos ir ampliando, profundizando. El tema de los alimentos, incluso los alimentos, la alimentación escolar, que ya no existe en este momento porque las escuelas están cerradas. ¿Cuáles son las soluciones que estamos encontrando ahí? La violencia en casa. Ya escuchamos algunas ideas de cómo podemos desde lo local apoyar y brindar soluciones en esta casa. El tema de agua y saneamiento, muy importante también, que es un tema que también donde quisiéramos escuchar lo que están haciendo, lo que están pensando. Con FLACMA estamos pensando que este miércoles pudiera ya ser el siguiente foro. Vamos a enviar más detalle, obviamente, y ahí sí van a ser intervenciones mucho más específicas con esas soluciones en un tema que muy pronto ya lo van a saber, porque no hay mucho tiempo, obviamente. Tampoco no es el tiempo de tomarse el tiempo, ¿no? Es un momento de crisis, tenemos que ponernos el sombrero, la camisa de la crisis. Tenemos que estar pensando, obviamente, qué podemos hacer ahora para proteger, para salvar vidas, pero también ya comenzar a largo plazo, qué significa esto, qué podemos hacer distinto a largo plazo. Desde la OPS, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta sesión y espero que vamos a tener varios más en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por el cierre, la conclusión. Les reiteramos que el próximo miércoles 22 estaremos invitándolos nuevamente para la segunda sesión de esta conversación. Y también quisiera mencionar, además de las personas a que desde ya agradecemos el apoyo y la presencia, que ya mencionó el secretario ejecutivo de FLACMA, quisiera también destacar la presencia del señor Dennis Kenneth de la Cooperación Alemana acá en México, quienes también han sido unos grandes aliados de FLACMA. Entonces, nada más antes de que nos vayamos todos, me están avisando también, se encuentra nos está acompañando Ana Díez también. Muchísimas gracias por todo el apoyo y el interés de todos ustedes. Entonces, nada más antes de cerrar esta interesante charla, agradeciendo nuevamente su participación, si podemos poner todas nuestras cámaras para tomar una foto grupal, para no perder la costumbre y poder hacer esta transición a la digitalización. Entonces, para que todos estén preparando su mejor cara y su mejor sonrisa. ¿Quién nos va a ayudar con el screenshot? Ahí va, a que nos vayan contando. Creo que estamos casi todos. Estamos esperando. No desesperen, sigan sonriendo. Ahí va una de mi parte. Estamos siguiendo, tenemos afortunadamente mucha participación. Son varias páginas.
Mientras tomas la fotografía, Mónica, me gustaría mencionar y agradecerles que ha habido 72 participantes en esta conferencia y han sido representantes de 29 países. Además de nuestros invitados que no hemos mencionado a muchos que están desde España, el Consejo Consultivo, Leopoldo Arnaiz, Eladio Jardón del Instituto de Comunicación de España también, muchos otros amigos que desde Washington, Miami, nos han acompañado. Muchas gracias a todos. Creo que ya quedó con las fotos. Les agradecemos nuevamente su participación y su interés. Todas las preguntas que quedaban pendientes van a ser retomadas. Estamos trabajando en un documento que también les estaremos compartiendo y el video de esta sesión para que lo puedan subir también al interior de sus redes. Y les agradecemos, puedan seguir ampliando también estas invitaciones a los foros para que cada vez podamos conversar con mayores actores. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias, adiós. Adiós a todos, muchas gracias. Adiós, gracias a todos. Gracias. Gracias, saludos desde Ecuador. Gracias, adiós. Muchas gracias, saludos. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Seguimos en comunicación y con el deseo de participar en estos foros. Muy gentil, gracias. Bien la foto. Sí, amigo.